tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Notimas.net, algo más que noticias. El Nacional de hoy trae como su principal información que la República Dominicana exporta alcaparra de Montecristi, alcaparras desde Montecristi. Este es un proyecto agrícola establecido en Cabeza de Toro, en el municipio de Guayubín, de la provincia de Montecristi. Esta producción se inició con una visita sorpresa del presidente. Fíjense ustedes, el presidente Danilo Medina fue a Montecristi, a esta zona específica de Cabeza de Toro, en Guayubín, y financió con 20 millones de pesos a este proyecto de producción de alcaparras. El alcaparra se importa de manera masiva en la República Dominicana. Entonces, todos esos potecitos de alcaparras que ustedes ven, que vienen principalmente de España y que lo utilizan mucho aquí el dominicano para condimentar sus alimentos, se puede producir con ventaja comparativa en estos sitios altos del municipio de Guayubín, y fíjense ustedes cómo ya se está exportando. Se comenzó a exportar, además se comenzó también a suplir el mercado local, que es de alrededor de 20 millones de dólares. Asimismo, nosotros vimos el día pasado que también se comenzó la producción con miras a la exportación del jengibre, que se está produciendo también aquí en la provincia de Monteplata. Y es fruto también de una visita sorpresa del presidente. ¿Verdad que eso comienza ya a dar sus resultados? Ojalá que se pueda acelerar esto más y que no haya que esperar visitas del presidente para que los organismos crediticios del Estado puedan poner en manos de productores pequeños, asociados, recursos con bajo interés, porque el interés que se está prestando esto es de apenas un 5%, es decir, es algo menos que la mitad de la tasa de interés que tienen los bancos comerciales. Hace tiempo que aquí debió haberse incentivado eso. Yo recuerdo en los gobiernos del presidente Balaguer que existía en el Banco Central el FIDA, el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Agropecuario, y a través de eso se financiaban abajo una tasa de interés preferencial estos pequeños productores, los proyectos agropecuarios. Bueno, pues ahora el presidente Danilo Medina ha decidido hacerlo a través del FEDA, que es una institución que opera aquí en el Banco Agrícola, el Fondo Económico de Desarrollo Agropecuario, el FEDA, y está dando ya sus resultados. Nosotros felicitamos al presidente y esperamos que esta política comience a acelerarse, que no haya que esperar la visita del presidente sorpresa todos los domingos, porque es por ahí por donde debe ir la República Dominicana. Nosotros tenemos que ir hacia una economía de exportación. La producción agropecuaria es la principal ventaja comparativa que nosotros tenemos junto con el turismo. Entonces tenemos que hacer énfasis en esos dos renglones básicamente. El turismo trae divisas a través de los turistas que vienen, pero también crea divisas a través de suplir de alimentos a esos turistas que vienen aquí, vegetales, viandas, carnes, etcétera, que las podemos producir en la República Dominicana. Entonces son dos actividades que están íntimamente relacionadas. Si nosotros hacemos énfasis en estas dos cosas, la República Dominicana podría convertirse en un país exportador, pasar de un importador neto que somos en la actualidad, porque importamos más de 20 veces lo que nosotros exportamos, a un país que puede comenzar a aumentar sus exportaciones de manera gradual y acelerada. Yo creo que por aquí es que tenemos que ir. Esa idea del presidente de que antes de que concluya su mandato podamos tener un turista por habitante en la República Dominicana y llegar a la cantidad de 10 millones, es una idea maravillosa que yo pienso que también debe acelerarse un poco más, porque al ritmo que vamos no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr porque hay que incorporar los polos turísticos no tradicionales
a la actividad turística. Además de hacer las carreteras, de condicionar la carretera, que viene haciéndose muy bien por el presidente, de carreteras para llegar de manera expedita a los polos turísticos del norte, a los polos turísticos del este, a los polos turísticos del sur. Ahora hay que hacerlo para los polos turísticos del sur y los polos turísticos del noroeste. Y ya del nordeste tenemos buenas carreteras, pero aunque hay que bajar los peajes, presidente, porque con esos peajes tan altos, para llegar a Samaná o a Nagua usted tiene que pagar 1.400 pesos. De esa manera no vamos a lograr una fluidez en esas carreteras. Y la carretera ahora de la circunvalación, que hemos reiterado en múltiples ocasiones, está vacía prácticamente, porque el peaje que se le puso es muy alto. Yo venía el fin de semana pasado, desde Montecristi, no había tenido la suerte todavía de recorrer completa esta avenida de circunvalación. Lo hice este domingo y vi que eso estaba totalmente desierto, apenas yo iba cruzando el peaje, que por cierto la muchacha hasta se estaba un poco durmiendo, la que atiende el peaje de ahí. Y yo le dije, pero despierta, que hay un cliente. Y ella despertó y dijo, oh, caramba, es que casi no viene nadie. Es decir, eso está vacío, porque ese peaje que oscila de 150 pesos a 600 pesos, entre vehículos, jipetas, camiones, etcétera, no es realmente una tarifa adecuada para darle el flujo, el tránsito que requiere esa avenida. Si bajamos el peaje, vamos a tener mayor recaudación y vamos a tener mayor uso de la avenida y en consecuencia un mejor despeje del tránsito de Santiago, que ya está bastante congestionada. Por otra parte, nosotros queremos felicitar a los organizadores del Premio Casandra, que fue entregado en el día de ayer en el Teatro Nacional. Este premio a los artistas dominicanos y a las obras de arte es auspiciado por la Cervecería Nacional Dominicana y la Asociación de Cronistas de Arte. Queremos felicitarlos, felicitar a los ganadores, a Cuquín Victoria, quien ganó el Gran Soberano. Creo que es muy merecido este premio. Cuquín Victoria es un humorista de muchos años. La República Dominicana ha hecho reír a muchas generaciones y ya es un ícono del arte dominicano. De manera que muy merecido el premio, como también hubiese sido merecido para los otros dos que optaban, que fueron nominados, como son el merenguero Sergio Vargas, que ya es un merenguero pulido por los años y por su calidad, y también Fefita la Grande, quien es una embajadora de la música típica que se origina en el Cibao adentro y en la línea noroeste, también en el nordeste, en Nagua. Fefita la Grande fue de las nominadas, no resultó ganadora, pero para mí es una ganadora también de ese premio por el reconocimiento también que le ha hecho a través de los años el pueblo dominicano. Felicidades a Cuquín por su galardón. También tenemos que felicitar a nuestro gran amigo, el destacado bachatero Raulín Rodríguez, quien se llevó 2 soberanos en las premiaciones. Raulín Rodríguez es un artista de la línea noroeste montecristeño, de la comunidad de Santa María, que además de llevar en alto el canto dominicano, sobre todo el género bachata, también es un gran munícipe. Su comunidad Santa María lo siente la labor social que él realiza en su favor. En estos días, hace unos días, llevó a cabo una lucha junto con los municipios, con la cual nosotros también contribuimos para que Santa María fuera elevada a la categoría de distrito municipal, y lo logró. Las 2 cámaras lo aprobaron y lo promulgó el presidente de la República, de manera que Santa María, que es la tierra de Raulín y también la tierra de 2 destacados bachateros más, que es el caso de Anthony Santos y de Luis Vargas. Los 3 bachateros principales de la República Dominicana son oriundos de esta pequeña comunidad de Santa María, que está enclavada en el municipio de
de Manzanillo ahora, de la provincia de Montecristi. De manera que nuestras felicitaciones sinceras a nuestro amigo Raulín Rodríguez y a todos los galardonados con el premio Casandra que se celebró ayer en el Teatro Nacional. Hoy el país celebra, hoy es 19 de marzo, un día como hoy, en el 1844, el país reafirmó, la República Dominicana reafirmó su condición de país independiente con la batalla de Azua que se libró entre dominicanos y haitianos. La independencia se produjo el 27 de febrero de ese año 1844 y fue una independencia, vamos a decir, donde no hubo enfrentamiento militar entre Haití entre los haitianos y los dominicanos, por el hecho de que se había producido, ¿verdad? Digo, con excepción del trabucazo de Mella, que fue más bien una alerta que disparó como símbolo de que ya éramos un país independiente. Porque ocurre que el país que nos dominaba en el 44, Haití, la dictadura de Boyer, ¿verdad?, que nos invadió y permaneció aquí por 22 años, desde el año 1822, había sido derrocada en ese año, el 44, por efecto de la reforma, del movimiento de reforma que se había significado en Haití desde 1843. Al ser derrocado el gobierno de Boyer en Haití, entonces las columnas militares haitianas que estaban en la República Dominicana, pues emprendieron la retirada hacia Haití, tratando de ponerse a tono con el nuevo gobierno que allí surgía, de Charles Herard. Y entonces aquí aprovecharon los trinitarios para proclamar la independencia dominicana en el Parque Independencia. Partieron de la Puerta de la Misericordia, lo que es hoy la calle Mercedes, hasta la Puerta del Conde para proclamar la independencia nacional. Allí fue donde Francisco Ramón Matías Ramón Mella, lanzó el trabucazo, el famoso trabucazo de Mella que marcó la independencia nacional. Eso ocurrió en 1844, el 27 de febrero. Pero pocos días después, el 19 de marzo, los haitianos, encabezados, los soldados haitianos encabezados por Charles Herard, que era el presidente de Haití, él mismo personalmente encabezó un batallón de alrededor de 30,000 soldados que se introdujeron al territorio nacional, incursionaron en nuestro territorio, tratando de rescatar la nación que ya había proclamado su independencia. Vinieron 3 columnas, una venía por el norte a cargo del general Pierrot, otra por la zona de San Juan de la Maguana, a cargo del general Sufrón, y esta que venía por Azua a cargo del propio presidente de Haití, Charles Herard. Esos 30,000 soldados haitianos, ¿verdad?, un ejército como el haitiano que estaba ya, que era un ejército experimentado en las luchas contra las tropas napoleónicas, porque era el mismo ejército que había logrado la independencia de Haití en 1804. Ese ejército con 30,000 soldados fue derrocado por el pequeño ejército que se había improvisado en la República Dominicana, porque aquí no había ejército. Se había improvisado después de la independencia. Después del 27 de febrero fue cuando comenzó a improvisarse un pequeño ejército integrado básicamente por ateros que venían de la zona este y que estaban comandados por Pedro Santana. Eran trabajadores agrícolas que se improvisaron como soldados y reunieron apenas 2,200 soldados contra 30,000 que eran los haitianos. Y sin embargo el arrojo dominicano y el deseo y el fervor de ser independiente logró la gran hazaña de derrocar el ejército haitiano en esa famosa batalla del 19 de marzo o batalla de Azua. Eso ya reafirmó la independencia del pueblo dominicano, junto con la otra batalla que se escenificó pocos días después, es decir, el 30 de marzo, apenas 11 días después, en Santiago,
contra las tropas de Pierrot, del general Pierrot, que venía con el mismo propósito de subyugar de nuevo a la República Dominicana. De manera que entre esa batalla del 19 de marzo y la posterior del 30 de marzo de ese mismo año, la República Dominicana le demostró ya a Haití fehacientemente de que estábamos decididos a ser un país libre e independiente. Loor, a los patriotas de esa batalla del 19 de marzo, Antonio Duvergé, Pedro Santana, José Leger y otros, así como el general también Duarte, que participó en esa contienda bélica. De manera que Loor a nuestros patriotas del 19 de marzo. Vamos a una pausa ahora y retornamos en el próximo segmento con más comentarios. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. H&L Express Comida Empresarial. Llevamos comidas directamente a sus empresas. Usted hace su pedido y nosotros le servimos. Manejamos los mejores estándares de higiene y calidad, con personal calificado y un empacado de los alimentos que garantiza su salud. Estamos ubicados en la autopista Las Américas, kilómetro 27, próximo a la entrada del megapuerto, con los teléfonos 809-549-0288. H&L Express, comida en... Bien, en este mismo momento se está produciendo en el Palacio Nacional una reunión entre el presidente de la República, Danilo Medina, y los funcionarios que tienen que ver con la aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la sentencia que priva de la nacionalidad a alrededor de 200,000 descendientes haitianos nacidos en la República Dominicana y que ha producido todo este problema, toda esta tensión entre Haití y la República Dominicana. El presidente está reunido con el ministro de Interior y Policía, con el presidente de la Junta Central Electoral y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Estos funcionarios son los que tienen a su cargo la redacción de la Ley de Naturalización, que es un proyecto de ley que le prometió el presidente, el presidente Danilo Medina a la comunidad internacional para tratar de detener, de amortiguar los embates de esta comunidad internacional por la derogación o por la, ¿verdad? Por la devolución, vamos a decir, del estatus legal a esa gran cantidad de haitianos o dominicanos descendientes de haitianos que viven ilegalmente en el país. No sabemos si hasta ahora cuál ha sido el resultado de esa reunión, pero hay premuras en el gobierno por enviar al Congreso Nacional esta ley de naturalización, por el hecho de que Haití y más recientemente la comunidad del Caribe, el CARICOM, han supeditado las reuniones bilaterales que se vienen produciendo, la continuidad de estas reuniones, a que se mande al Congreso esa ley de naturalización. La reunión que estaba programada para este mes fue suspendida por ese propósito, por ese pretexto, y para el 8 de abril. El 8 de abril es cuando se va a reunir. Entonces, es posible que el presidente Danilo Medina y la comisión con la que se ha reunido estén tratando de que ese proyecto de naturalización esté listo antes de esa fecha, antes del 8 de abril, de suerte que cuando vaya la Comisión Dominicana a la zona de Jacmel, en el sur de Haití, que es donde se va a producir la próxima reunión,
puedan tener algo en la mano para discutir con la Comisión Haitiana. Este es un problema que le presenta una encrucijada, quizás la encrucijada más importante del gobierno del presidente Danilo Medina, porque en ese proyecto de ley de naturalización, el presidente tiene que dejar complacido a los dos sectores que están diametralmente opuestos en sus opiniones con relación a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Y también tiene que dejar tranquilas las aguas internacionales, que han estado bastante enrarecidas últimamente por este conflicto de nacionalidad con Haití. Entonces, hacer ese proyecto de ley que pueda complacer a ambos sectores es un poco difícil. Tiene que ser un proyecto de ley que vaya acorde con la resolución, con la sentencia 168-3 que emitió el Tribunal Constitucional, porque es una sentencia que no se puede derogar, es una sentencia que tiene que ser acatada, emitida por un organismo competente, independiente, que el gobierno no tiene más que acatar, pero al mismo tiempo tiene que producir un proyecto de ley, tiene que producir una ley que apacigüe las protestas internacionales y que deje en cierto modo complacido a Haití. Por eso nosotros hemos abogado aquí, porque el gobierno inicie un proceso de negociación, una negociación con Haití, antes de enviar al Congreso ese proyecto de ley de naturalización. Para que ya cuando venga ese proyecto a llegar al Congreso, ya Haití sepa a qué atenerse. Y entonces podamos tener un clima de tranquilidad en el país. Porque si de lo contrario ese proyecto de ley lo que viene a avivar las avispas, a alborotar las avispas, entonces no habremos hecho nada. Que el presidente, yo pienso que a través de sus interlocutores se debería comenzar negociaciones con Haití, conversaciones más íntimas, ya no en el marco de esta comisión simplemente, sino más íntimas con el propósito de que conozcan previamente lo que se va a enviar al Congreso. Tenemos una llamadita. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor. Sí, ¿de dónde? ¿Cómo está usted, señor? Y su nombre, bien, bien. ¿Cómo está usted? ¿Me está escuchando? Sí, dígame su nombre y de dónde, por favor. De Santiago. ¿Me está escuchando? Sí, ¿quién habla? Le habla Raúl Castro. Ok, Raúl, tiene que bajar el televisor para que... Oiga, señor, yo pensando de eso que usted está hablando, pero si nosotros somos un país totalmente libre, Haití es un país totalmente libre, y los Estados Unidos, entonces, cada país pone su ley, los Estados Unidos aquí no tienen que estar ordenando que hagan, ni que hagan, porque en los Estados Unidos ahora mismo todo el mundo está pidiendo una reforma migratoria y ellos ni caso hacen. Entonces, ¿por qué ellos tienen que presionar a nuestro país para que hagan algo para complacer a los haitianos? Aquí lo que tienen que hacer ustedes que hay que ponerse duro porque están perdiendo tiempo. Esa gente no tiene nada que perder. Bien, muy bien. Yo pienso como usted en sentido general. Ahora, tenemos también que tomar en cuenta que no somos un país aislado, que estamos dentro de un concierto de naciones, que el mundo es una aldea hoy en día global, dominada por las comunicaciones, y todo lo que se haga aquí repercute a nivel internacional, así como que todo lo que se hace a nivel internacional repercute en la República Dominicana. Nosotros tenemos que reafirmar nuestra soberanía y nuestra nacionalidad a propósito hoy de conmemorarse un aniversario más de esta batalla patriótica el 19 de marzo. Y por eso es la importancia de esta ley de naturalización que tiene que enviar el gobierno. Bien, hay unas estadísticas que para nosotros son escalofriantes, que fueron dadas a conocer en el día de hoy por la Dirección General de Tránsito Terrestre. Dice la Dirección General de Tránsito Terrestre del Ministerio de Obras Públicas que en la República Dominicana existe más de 1 millón de conductores
de conductores que tienen licencia vencida y una cantidad, la mitad de estos, es decir, alrededor de 500,000 que no tienen licencia. De 1.8 millones de licencias de conducir que se han expedido en la República Dominicana, más de 1 millón están vencidas. Imagínense ustedes. ¿Y qué estamos haciendo para que los conductores se pongan al día en sus licencias? ¿Estamos haciendo lo suficiente? Porque yo veo que AME para los conductores y le ponen multas y nadie está exento en las calles de ser detenido por un agente de AME o cualquier otro tipo de agente policial o militar. Y sin embargo, entonces, ¿por qué estas estadísticas tan exorbitantes? De 1.8 millones de licencias que se han expedido, de licencias de conducir, más de 1 millón están vencidas, sin contar entonces la gran cantidad de conductores que no tienen ningún tipo de licencia, que no han sacado ningún tipo de licencia. Esto en parte explica por qué es el caos del tránsito en la República Dominicana, por qué tenemos tantos accidentes en nuestro país, que dicho sea de paso, es uno de los primeros del mundo en cuanto a las estadísticas de muertes por accidentes. Aquí mueren 42 por cada 1,000 habitantes. Esa es la estadística, una de las cifras más altas del mundo entero. Nosotros tenemos más de 3,000 personas muertas por accidentes cada año y alrededor de 20,000 afectados entre heridos y muertos. Eso ha hecho que los muertos por accidentes, más los muertos por problemas cardiovasculares, que ayer precisamente nos hacíamos eco de una cifra, de las cifras que daba la Sociedad Dominicana de Cardiología. Entre esas dos cosas, los accidentes de tránsito y los problemas cardiovasculares, mueren alrededor de más del 35% de los dominicanos, más del 35%, más del 40% de los dominicanos, de los que mueren. Es decir, se han convertido en las dos principales causas de muerte en nuestro país. Y han tomado un carácter de especie de epidemia. Es decir, los accidentes de tránsito, las muertes por accidentes de tránsito y los problemas cardiovasculares, los infartos cardíacos, los derrames cerebrales, son una especie de epidemia en la República Dominicana. Matan más gente que todas las otras enfermedades. Y entonces estas estadísticas que da la Dirección General de Tránsito Terrestre explican por qué son esas muertes. Más de 1 millón de dominicanos que tienen licencia de conducir no están al día en la misma, la tienen vencidas. Y otra gran cantidad no tienen este documento. Yo pienso que hay que profundizar en este problema, tratar de corregirlo, de suerte que podamos disminuir. Fíjense ustedes, ayer, por ejemplo, en Asua, hubo un accidente escalofriante. Una patana chocó con un minibús y murieron 10 personas y 4 resultaron heridas. Y resultó que el patanista iba con un vaso de whisky bebiendo todo el camino. Y fíjense ustedes, tanto los patanistas, las patanas, ¿verdad? Los patanistas como los conductores de minibús son dos transeúntes irresponsables de las carreteras dominicanas. Usted ve esos minibuses, las llamadas voladoras, que andan como lajón del diablo por la ciudad y en las carreteras, como si como si fuera de vida o muerte llegar a un punto y matándose por los pasajeros, rebasándose unas a la otra. Y las patanas ni se diga. Las patanas creen que son inmunes, que andan, que son las dueñas de las carreteras del país. Tú ves, por ejemplo, aquí en el Malecón, que ya se ha convertido en una ruta de camiones, y usted ve esas patanas que van a velocidad infernal, que le pasan a los carros rozándole, le dan con la cola, lo chocan y siguen de largo. La cantidad de gente que muere chocado por patanistas en la carretera es alto, grandísimo. Y andan, además de que andan sin luz,
muchas veces usted la encuentra en la carretera sin nada de luz y usted viene a darse cuenta de que van ahí delante suyo cuando está muy cerca. De manera que hay que ponerle atención a esto del tránsito porque está convirtiendo se ha convertido ya en la causa de muertos número 1 de la República Dominicana. Se está desarrollando en el día de hoy, no esta semana, hasta el próximo domingo, la Feria Agropecuaria, con sede en la Feria Ganadera. Esta Feria Agropecuaria que se realiza cada año, en esta ocasión tiene la novedad de que el Banco Agrícola de la República Dominicana está financiando a las personas que adquieran equipos agropecuarios en esta feria. De manera que si usted quiere comprar un tractor, si quiere comprar una rastra, si quiere comprar una cosechadora, cualquier tipo de maquinaria agrícola, usted debe aprovechar antes del domingo, ir a la feria ganadera aquí que se está desarrollando esa feria agropecuaria y solicitar del Banco Agrícola su financiamiento para estos equipos. Felicito al presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, al amigo René Columna, así como a los demás organizadores de esta feria. Vamos a una pausa y regresamos en el próximo segmento con más comentarios. Y amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. H&L Express Comida Empresarial. Llevamos comidas directamente a sus empresas. Usted hace su pedido y nosotros le servimos. Manejamos los mejores estándares de higiene y calidad con personal calificado y un empacado de los alimentos que garantiza su salud. Estamos ubicados en la autopista Las Américas, kilómetro 27, próximo a la entrada del megapuerto, con los teléfonos 809-549-0288. H&L Express, comida en... Esta semana, el Fondo Monetario Internacional emitió un informe sobre la economía dominicana. Técnicos del Banco Central que tenían ya 15 días analizando los parámetros de la economía dominicana emitieron un informe que nosotros le llamamos la receta del Fondo Monetario Internacional. Esta receta incluye varias medidas que tiene que tomar el gobierno. Afortunadamente, en el día de hoy, Temístocles Montaz, el ministro de Economía y Desarrollo, afirmó que el gobierno no hará una nueva reforma fiscal, que era una de las recetas, una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y dice asimismo el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, dice que tampoco se va a aumentar la tarifa eléctrica, como había también recomendado el Fondo Monetario Internacional. En su receta, el fondo establece que el 48% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, es decir, casi la mitad de todos los bienes y servicios que nosotros producimos, equivalen a el monto de la deuda externa. Es decir, la deuda externa dominicana, lo que nosotros debemos por concepto de los préstamos que tomamos, ya va por el orden del 48% de nuestro Producto Interno Bruto. Eso viene siendo alrededor de 30,000 millones de dólares. La deuda externa dominicana, 30,000 millones de dólares. Que para pagarla todos los meses o todos los años, nuestro país tiene que emplear alrededor del 40%. El 40% del presupuesto nacional. De cada 100 pesos que recaudamos o que nos ingresa, más de 40 tenemos que dedicarlo al pago del servicio de la deuda.
de los intereses y de las amortizaciones del capital de esta deuda. Este porcentaje ya es bastante alto, que produce una alarma. El gobierno se plantea a partir de este 2014 bajar ese porcentaje a un 35% del PIB, del Producto Interno Bruto. Fíjense ustedes, está en un 48% y el gobierno tiene como meta, por recomendación del Fondo Monetario Internacional, bajarlo a un 35%. Ya usted sabe todo lo que tendrá que hacer el gobierno para bajar esta deuda. Primero, aumentar el crecimiento del país, ¿verdad? O cumplir con el pronóstico de crecimiento de más de un 4%. Y al mismo tiempo también reducir los gastos del gobierno, reducir considerablemente del gobierno. El Fondo Monetario Internacional propone ampliación de la base tributaria. Ampliación de la base tributaria quiere decir poner más gente a pagar los impuestos actuales que estamos pagando. Por ejemplo, hay una parte de los alimentos que consumimos los dominicanos en la canasta básica, que pagan apenas el 11% del ITEVI, de un 18% que pagan los demás productos. Bueno, pues ampliar la base puede significar llevar estos productos a pagar el 18%. Ampliar la base significaría también reclutar más contribuyentes de lo que tiene. Actualmente hay una altísima evasión de alrededor de un 40% de personas que deberían pagar impuestos a través del impuesto sobre la renta o del propio ITEVI y sin embargo no lo pagan. Ampliar la base sería hurgar sobre los retenedores del ITEVI, de los comerciantes que retienen el ITEVI, que muchos lo cobran y se quedan con el dinero y no lo transfieren a la renta. Eso significaría también ampliar la base. Vamos a una llamadita que tenemos. Adelante. Buenas tardes. Dígame su nombre y de dónde, por favor. Buenas tardes. Bueno, parece que se cayó. Otro de los puntos de la receta del Fondo Monetario Internacional es la disminución de las exenciones fiscales. Este sí es un punto álgido. La disminución de las exenciones fiscales. El gobierno exonera de muchísimas cosas a sectores productivos nacionales y a compañías transnacionales que tienen proyectos en el país. Por ejemplo, compañías mineras como la Barrick Gold, la Falcon Bridge, compañías constructoras como la Odebrecht y esas compañías son beneficiarias de exenciones fiscales de importación de combustibles, de materiales y de muchas otras cosas. Por ese concepto, el gobierno deja de percibir alrededor de 400.000 millones de pesos todos los años, es decir, casi la misma cantidad del presupuesto nacional. Eso significa que si el gobierno dejara de dar esas exenciones fiscales, ¿verdad?, o una parte de esas exenciones fiscales, podría aumentar considerablemente los ingresos fiscales del país y dedicar entonces esos recursos a satisfacer otras necesidades, sobre todo los sectores más vulnerables. Porque resulta que la mayoría, yo diría el 80% de esas exenciones fiscales que da el gobierno van destinadas a los sectores más poderosos y no debería ser. Porque normalmente las exenciones y los subsidios se enfocan en los sectores menos pudientes. Pero aquí no, aquí van fundamentalmente dedicados a los sectores más poderosos. Y lo que se hacen de manera indirecta, como por ejemplo el subsidio a la energía eléctrica, se hace de manera indiscriminada y los poderosos son más beneficiarios porque los poderosos son mayores consumidores de la energía eléctrica. Entonces el subsidio va mayormente destinado a ellos. De manera que el Fondo Monetario, yo creo que por aquí el gobierno podría tener tela por donde cortar para aumentar sus recaudaciones y sus ingresos, disminuyendo por lo menos en un 50% la cantidad de exoneraciones y exenciones fiscales que le da a esos sectores poderosos. Otro punto que recomienda el Fondo Monetario es contener el gasto público. Contener
el gasto público, racionalizar el gasto público, hacerlo de mayor calidad, priorizar las cosas antes de emplear el dinero para gastar. Aquí tendría el gobierno entonces que entrar en la nómina estatal. ¿Qué cantidad de empleados que cobran sin trabajar ahí en el gobierno? De esos 600,000 empleados públicos que existen en la República Dominicana, ¿cuántos no asisten a su trabajo? Deben ser muchos. El presupuesto nacional se traga la mayor cantidad de recursos en nómina, básicamente, y en gastos corrientes, en viáticos y esas cosas, de manera que contener el gasto público es uno de los puntos fundamentales en los que debería enfocarse el gobierno del presidente Danilo Medina. Y este punto es básico si no queremos hacer una nueva reforma fiscal, ni queremos entonces aumentar la tarifa eléctrica como sugiere el fondo. Otro punto es contener el crédito del sector público. Esto se refiere a lo que ya el fondo se había referido antes, de parar un poco los préstamos que hace el Banco de Reservas a las instituciones públicas, el endeudamiento público interno, que normalmente se hace para gastos corrientes, porque las obras, el dinero destinado para las obras se toma casi siempre de préstamos internacionales, no de crédito público interno, aunque el Banco de Reserva ha estado dando muchas líneas de crédito a compañías constructoras sobre todo, o le estuvo dando mucho en el pasado, vamos a decir, porque parece que eso se ha contenido un poco en la presente gestión, para las compañías que tenían préstamos internacionales. Mientras se desembolsaban esos préstamos, entonces el Banco de Reserva le daba líneas de crédito para trabajar, y esto aumentó considerablemente el crédito del sector público. Así es que el gobierno promete que no va a crear nuevos impuestos, no va a haber nueva reforma fiscal, sino que va a cubrir sus gastos se va a arropar con lo que hasta donde le alcance la sábana. Eso nosotros lo aplaudimos. Vamos ahora a comentar algo sobre el ámbito. Bueno, primero debemos decir que hemos recibido una notificación desde Santiago, un amigo nos llama, para decirnos que hubo una explosión a la salida de Santiago en la estación de gas Cosigas. Esto está a la salida de Santiago. Un camión, parece que dando reversa, chocó la bomba de expendio de Cosigas y se produjo un incendio donde hay un herido y 6 vehículos resultaron destruidos. Esta estación de Cosigas, nosotros siempre nos llamó la atención que está prácticamente pegada a la autopista, ahí a la salida de Santiago. Yo pienso que las autoridades deberían tener un poco más de cuidado a la hora de dar los permisos para el establecimiento de estas estaciones, tanto de expendio de gas propano como también de expendio de otros combustibles, de gasolina y de gasoil, para que se observe la regla de los 30 metros separados de la pista, para evitar este tipo de accidentes, como el que se produjo en la tarde de hoy en Cosigas, en Santiago. Porque esas estaciones están a expensas de que venga cualquiera y sufra un accidente y se estralle contra ellos. Imagínese usted, esto fue un choquecito dando reversa a un camión a esta estación de gas. Imagínese usted si hubiera sido un accidente que se estrella a una persona ahí, en un vehículo, como puede ocurrir en cualquier momento. Porque es que las estaciones están pegaditas a la carretera, eso no debe ser. Obras Públicas creo que tiene que tomar cartas en el asunto para evitar que esto suceda. Otra noticia que para nosotros es insólita, ahí vemos al ministro de Turismo, Francisco Javier García, le envía una carta al Ministerio de Cultura y a la OISOE, a la Oficina Supervisora del Estado, pidiéndole que por favor
pidiéndole que por favor le informen y lo mantengan al tanto de los proyectos que se lleven a cabo en la zona colonial. Esta carta la envía el Ministerio de Turismo a propósito de la remodelación pésima, chapucera, que se hizo de la Puerta del Conde, auspiciado por el Ministerio de Cultura, Fíjense ustedes, nosotros decimos insólito porque ¿cómo es posible que el Ministerio de Turismo no sea el que esté al frente o por lo menos participando de este tipo de remodelación que se hace o de restauración de monumentos que se hace en la zona colonial? Porque en definitiva esas son obras que se hacen para atraer los turistas, porque a los turistas es que más les interesa, ¿verdad? Tanto los turistas internos, naturalmente, que vienen del interior del país, pero sobre todo los turistas extranjeros, es lo que más les interesa conocer esos monumentos para a través de su observación hurgar sobre la historia dominicana. Entonces el Ministerio de Turismo, el organismo encargado, ¿verdad?, del área turística, no conoce de nada de lo que se está haciendo, ni sabía de lo que se hizo, de la restauración que se le hizo a la Puerta del Conde, ni conoce nada del proyecto de remozamiento que se está haciendo en la zona colonial. Yo pienso que tiene que haber una coordinación de todos estos sectores, que tiene que estar el Ministerio de Cultura, que tiene que estar la compañía, ¿verdad?, la UISOE o cualquier obras públicas, y tiene que estar también turismo, porque turismo finalmente es el que tiene que dar el visto bueno a esas obras. Solamente de esa manera podríamos tener un entorno colonial agradable y apropiado para los turistas. Y tienen que participar también en esas obras de restauración historiadores dominicanos, porque esta remodelación, esta restauración del monumento, o el empañete al monumento, como se le llama vulgarmente ahora, el empañetamiento del monumento de la Puerta del Conde, se hizo, lo hizo un arquitecto italiano. Imagínense usted un arquitecto italiano que no conoce la historia dominicana. Yo pienso que antes de hacer cualquier tipo de obra en la zona colonial, tiene que consultarse a historiadores dominicanos. Ahí hay una comisión de restauración de monumentos, que yo no sé si está funcionando. Bueno, la preside creo que el cardenal López Rodríguez. Entonces esa comisión y los historiadores dominicanos y el Ministerio de Turismo tienen que estar directamente al tanto de todo lo que se haga ahí, para que no se sigan haciendo chapucerías como la que estamos viendo, que a propósito se está formando un movimiento para ir a hacer protesta frente al monumento, a la Puerta del Conde, para ver si el Ministerio de Cultura echa hacia atrás esa barrabasada que hizo ahí. El PLD, Partido de la Liberación Dominicana, su comité político en el día de ayer, cumpliendo con una resolución del Tribunal Constitucional y también la demanda, ¿verdad?, de militantes que participaron en su última asamblea para escoger los miembros del Comité Central, decidió ampliar este organismo, incluyendo 11 nuevos miembros, que son las 7 mujeres que se habían incluido para cumplir con la cuota femenina, pero que había desplazado a otra cantidad similar de dirigentes que habían ganado en Buena Lí su convención. Estos 11 fueron incluidos en el Comité Central. Nosotros creemos que esta es una gran medida del Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso que los partidos tienen que ser incluyentes y no excluyentes. Y esto es un ejemplo para las otras fuerzas políticas, que muchas veces arman controversias internas, sencillamente por no dejar entrar uno que otro dirigente a sus organismos. Los partidos tienen que ser plurales y tienen que estar siempre dispuestos a incluir a los dirigentes que trabajan, para que las organizaciones puedan crecer. Un partido no puede tener en sus organismos solamente a personas que piensen de igual manera
o que piensen igual, similar a los que están dirigiendo en ese momento, porque ya eso es dictadura partidaria. Tiene que haber una amalgama, una diversidad de modos de pensar en los organismos de los partidos políticos. Y esta solución que le buscó el PLD al problema ese que se le presentó y que fue llevado al Tribunal Constitucional, yo pienso que es una salida salomónica, una salida adecuada, ampliando su comité central, porque ¿qué más da? 11 miembros más u 11 miembros menos. Peor hubiese sido tener esos 6 o 7 miembros disgustados ahí, habiendo ganado sus elecciones, fuera del organismo. De manera que yo saludo esta decisión y exhorto a las otras fuerzas políticas a imitar este ejemplo. Los partidos son organizaciones de concertación diversas, donde convergen todas las corrientes y todas las ideas humanas, y en ese sentido hay que incluirlas y no excluirlas. El tema eléctrico, la Cámara Americana de Comercio realizó un seminario este fin de semana con la participación de diferentes sectores de la vida nacional. Participaron empresarios, funcionarios del sector público, y una de las conclusiones a la que se arribó, hubo muchas sugerencias interesantísimas en ese seminario, pero una de las conclusiones fue de que el 40% de la generación eléctrica en la República Dominicana se pierde. Es decir, nosotros solamente estamos aprovechando el 60% de la electricidad que generamos. El otro 40% se pierde en generación, en robo y en todo eso. Y el 40% también de los ingresos se pierde. El gobierno está teniendo un déficit de alrededor de $1.000 millones todos los meses. En lo que se refiere a la diferencia entre lo que gasta y lo que le ingresa a través de las EDES. Tenemos una llamadita. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde, por favor? De los Carrizos. Sí, adelante. Hola, don Héctor. ¿Por qué el cementerio de Montecristi luce tan abandonado? Un sitio tan histórico, donde hay tantos generales como Desiderio Arias y sucesivamente muchísimos generales, y como que no le dan realza al cementerio de allá. Yo soy montecristeño, le estoy hablando sinceramente, que me duele eso, que ese cementerio debiera estar en otro... ¿Usted me entiende? Que un cementerio para mí pudiera ser histórico. ¿Usted me entiende? Sí, yo estoy de acuerdo con usted. El cementerio de Montecristi es un cementerio histórico. Ahí no solamente están enterrados la mayoría de los restauradores de la República. Mire, ahí está Humberto Marzán, ahí está Gaspar Polanco, ahí está Benito Monción y otros, Federico de Jesús García y otros restauradores están ahí. Y es verdad que está abandonado el cementerio, pero eso no es exclusivo de Montecristi. Todos los cementerios en la República Dominicana están abandonados. Aquí en la capital nosotros tenemos el cementerio Cristo Redentor, que eso da pena. La hierba está a 3 metros para arriba, en todas partes. Y hay una inseguridad enorme, hay un bandolerismo. Fíjense ustedes en La Vega lo que ocurrió en la semana pasada, que fue profanada la tumba del profesor Juan Bosch y se llevaron una gaviota, una escultura en forma de gaviota que había en esa tumba. Mira, hay dos cosas aquí que hay que analizar para ver cómo se resuelven, una son los cementerios, que pertenecen a los ayuntamientos, pero los ayuntamientos no tienen normalmente recursos para mantenerlo de manera adecuada. Y la otra son los bomberos, que también pertenecen a los ayuntamientos. Para ninguna de las dos cosas los ayuntamientos tienen recursos. Los ayuntamientos tienen apenas recursos para pagar empleítos y hacer pequeñitas obras en los pueblos. Entonces, estas dos cosas que son fundamentales para el buen funcionamiento de la vida nacional, como son los bomberos y los cementerios, no están en condiciones deplorables ambos, porque los ayuntamientos no tienen recursos para dedicarlos
al mantenimiento de estos dos sectores. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Solo nos resta invitarlos a que nos sigan en el próximo programa, que será el viernes que viene. Hasta luego. Si nosotros hacemos énfasis en estas dos cosas, la República Dominicana podría convertirse en un país exportador, pasar de un importador neto que somos en la actualidad, porque importamos más de 20 veces lo que nosotros exportamos, a un país que puede comenzar a aumentar sus exportaciones de manera gradual y acelerada. Yo creo que por aquí es que tenemos que ir. Esa idea del presidente de que antes de que concluya su mandato podamos tener un turista por habitante en la República Dominicana y llegar a la cantidad de 10 millones, es una idea maravillosa que yo pienso que también debe acelerarse un poco más, porque al ritmo que vamos no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr porque hay que incorporar los polos turísticos no tradicionales a la actividad turística. Además de hacer las carreteras, de condicionar la carretera, que viene haciéndose muy bien por el presidente, de carreteras para llegar de manera expedita a los polos turísticos del norte, a los polos turísticos del este, a los polos turísticos del sur. Ahora hay que hacerlo para los polos turísticos del sur y los polos turísticos del noroeste. Y ya del nordeste tenemos buenas carreteras, pero aunque hay que bajar los peajes, presidente, porque con esos peajes que lo utilizan mucho aquí el dominicano para condimentar sus alimentos, se puede producir con ventaja comparativa en estos sitios altos del municipio de Guayubín, y fíjense ustedes cómo ya se está exportando. Se comenzó a exportar, además se comenzó también a suplir el mercado local, que es de alrededor de 20 millones de dólares. Asimismo, nosotros vimos el día pasado que también se comenzó la producción con miras a la exportación del jengibre, que se está produciendo también aquí en la provincia de Monteplata. Y es fruto también de una visita sorpresa del presidente. ¿Verdad que eso comienza ya a dar sus resultados? Ojalá que se pueda acelerar esto más y que no haya que esperar visitas del presidente para que los organismos crediticios del Estado puedan poner en manos de productores pequeños, asociados, recursos con bajo interés, porque el interés que se está prestando esto es de apenas un 5%, es decir, es algo menos que la mitad de la tasa de interés que tienen los bancos comerciales. Hace tiempo que aquí debió haberse incentivado eso. Yo recuerdo en los gobiernos del presidente Balaguer que existía en el Banco Central el alto. Para llegar a Samaná o a Nagua usted tiene que pagar 1.400 pesos. De esa manera no vamos a lograr una fluidez en esas carreteras. Y la carretera ahora de la circunvalación, que hemos reiterado en múltiples ocasiones, está vacía prácticamente, porque el peaje que se le puso es muy alto. Yo venía el fin de semana pasado desde Montecristi no había tenido la suerte todavía de recorrer completa esta avenida de circunvalación. Lo hice este domingo y vi que eso estaba totalmente desierto, apenas yo iba cruzando el peaje, que por cierto la muchacha hasta se estaba un poco durmiendo, la que atiende el peaje de ahí. Y yo le dije, pero despierta, que hay un cliente. Y ella despertó y dijo, oh, caramba, es que casi no viene nadie. Es decir, eso está vacío, porque ese peaje que oscila de 150 pesos a 600 pesos, entre vehículos, jipetas, camiones, etcétera, no es realmente una tarifa adecuada para darle el flujo, el tránsito que requiere esa avenida. Si bajamos el peaje, vamos a tener mayor recaudación y vamos a tener mayor uso de la avenida y en consecuencia un mejor despeje del tránsito FIDA, el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Agropecuario. Y a través de eso se financiaban bajo una tasa de interés preferencial
estos pequeños productores, los proyectos agropecuarios. Bueno, pues ahora el presidente Danilo Medina ha decidido hacerlo a través del FEDA, que es una institución que opera aquí en el Banco Agrícola, el Fondo Económico de Desarrollo Agropecuario, el FEDA, y está dando ya sus resultados. Nosotros felicitamos al presidente y esperamos que esta política comience a acelerarse, que no haya que esperar la visita del presidente sorpresa todos los domingos, porque es por ahí por donde debe ir la República Dominicana. Nosotros tenemos que ir hacia una economía de exportación. La producción agropecuaria es la principal ventaja comparativa que nosotros tenemos junto con el turismo. Entonces tenemos que hacer énfasis en esos dos renglones básicamente. El turismo trae divisas a través de los turistas que vienen, pero también crea divisas a través de suplir de alimentos a esos turistas que vienen aquí. Vegetales, viandas, carnes, etcétera, que la podemos producir en la República Dominicana. Entonces son dos actividades que están íntimamente relacionadas. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Notimas.net, algo más que noticias. El Nacional de hoy trae como su principal información que la República Dominicana exporta alcaparra de Montecristi, alcaparras desde Montecristi. Este es un proyecto agrícola establecido en Cabeza de Toro, en el municipio de Guayubín, de la provincia de Montecristi. Esta producción se inició con una visita sorpresa del presidente. Fíjense ustedes, el presidente Danilo Medina fue a Montecristi, a esta zona específica de Cabeza de Toro, en Guayubín, y financió con 20 millones de pesos a este proyecto de producción de alcaparras. El alcaparra se importa de manera masiva en la República Dominicana. Todos esos potecitos de alcaparras que ustedes ven, que vienen principalmente de España,